¿Qué tal? Eh, Buenos días, no sé si me escuchen, ya estamos conectados. Quiero expresarles a todos mi agradecimiento por esta invitación a la comunidad estudiantil, a la London School, a algunos alumnos que se han conectado de la Cambridge y de Oxford. Saludo a Juan Pablo Rosado, presidente de la Sociedad Latinoamericana de la London School. A su coordinador general, a Basilio Alejandro Hernández, quienes fueron el conducto, y les agradezco la invitación a participar en esta primera cumbre latinoamericana. Celebro la apertura de estos espacios de diálogo con la comunidad estudiantil, que considero valiosos para reflexionar en torno a los retos y avances de nuestra democracia latinoamericana, como un ejercicio necesario para trazar respuestas a los anhelos y necesidades que las y los ciudadanos tienen en sus tiempos. Si les parece bien, voy a tratar de introducir el tema y luego tendremos, si les parece bien, les propongo 30 minutos de exposición y 30 minutos de preguntas. Solo tengo este tiempo, les ruego me disculpen. Hoy tengo sesión, estamos en sesión de Cámara de Senadores, tenemos temas importantes que deliberar y habíamos acordado 1 hora con ustedes, 30 minutos de introducción o de exposición y luego daría paso a las respuestas con los moderadores que ustedes ya tengan y con las preguntas que quieran hacer, responderé a todas, si les parece bien. Soy un convencido de que el involucrar a la juventud en la solución de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad o nuestras sociedades, con el entusiasmo, el talento, el arrojo de ustedes, con ideas frescas, constituye un componente indispensable para que alcancemos mayores niveles democráticos. Esta es una de las razones que día con día me motivan a desempeñarme como maestro, como catedrático de la UNAM. Soy maestro frente a grupo en la División de Estudios de Posgrado, así también como llevar a cabo aquí en el Senado parlamentos juveniles. Ayer tuve un parlamento con la Universidad Iberoamericana y en días pasados con la UNAM, con la Universidad de Puebla, con la del Estado de México, con la de Zacatecas. Tenemos parlamentos juveniles de aquí, de todo el país, en el Senado de la República. La idea es la interacción con ellos, el que conozcan el trabajo de los arquitectos de las leyes y cómo revitalizamos la interlocución con la sociedad. Ustedes que están fuera de nuestro país, los que viven y son de México, o los que están fuera de sus países, que son de Latinoamericana, representan el futuro. Pues es el tema que sus países o nuestro país tienen enfrente como desafíos y como retos. Hoy la reforma al contrato social en las democracias modernas es un tema que se discute en muchos países. Sobre esto voy a reflexionar. En este nuevo siglo, el mundo enfrenta tragedias distintas a las del pasado, como las desigualdades estructurales que nos han llevado a la polarización social, el calentamiento global y los flujos migratorios. Aquí en México hace 3 días
se presentó una entrada forzada en Chihuahua, en Ciudad Juárez, de migrantes fundamentalmente venezolanos que entraron prácticamente a la fuerza hacia Estados Unidos. Claro, lo retuvieron, pero son fenómenos que se han estado asentando con la pandemia y desafortunadamente los costos los están absorbiendo en una proporción considerable los grupos históricamente marginados. Si nos dirigimos a un nuevo orden mundial, la pregunta es si los contratos sociales deben de renovarse para que el pacto fundacional con la ciudadanía se mantenga vigente. En este punto, quiero adelantar un poco mi postura. Soy partidario del constitucionalismo progresista. Pienso que debemos tener, como ha afirmado David Strauss, constituciones vivientes, pactos para los vivos y los que están por llegar, actualizando a las necesidades actuales que van surgiendo con la modernidad. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías de información digital, los TICs o las TICs, no para quienes ya no están con nosotros desde hace mucho tiempo, sino que llegó de manera rápida para quienes estamos ahora en este proceso de vida y que las TICs han venido a revolucionar la vida en sociedad de manera diferente, de acuerdo a necesidades también diferentes. La manera de comunicarnos ha cambiado. Emma Crew, en su libro La antropología de los parlamentos, enredos en la política democrática del año 2021, define que la comunicación entre los entes políticos es cada vez más frecuente de manera digital, por lo que considero que ya no existen únicamente los poderes convencionales, el poder económico, el poder político, el gobierno. Ahora existe un cuarto poder, que es el de la mundo digital combinado con la comunicación y la influencia que impacta la democracia representativa. Me gustaría recordar el concepto de contrato social que fue concebido desde hace siglos bajo la idea de la sujeción entre gobernantes y gobiernos, cuyos precursores fueron, como ustedes lo recuerdan, personajes como Hobbes, Thomas Hobbes, o John Locke, o Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, todos en el siglo XVII, XVIII aproximadamente. En el Leviatán, por ejemplo, Hobbes expone sus tesis basados en un pesimismo antropológico ejemplificado por la frase Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y con ello explica que las personas vivimos en un constante conflicto y guerra. Sin embargo, creo que todos estamos dispuestos a renunciar, incluso a derechos, a cambio de un pacto que garantiza la vida y la seguridad de nuestras personas, nuestra familia, nuestros bienes, lo que da origen al contrato social que ustedes ya saben muy bien de lo que contiene y de lo que implica. Para Locke, en cambio, el estado natural de los individuos es la igual libertad para todos,
y solo cuando el poder que ejerce una autoridad resulta del consentimiento de esos mismos individuos libres, entonces es legítimo. Por tanto, no puede haber contrato social en presencia de un poder absoluto, de un poder arbitrario, sin leyes fijas, sin leyes vigentes. Algunas décadas después, Rousseau criticó la hipótesis hobbesiana y retoma los conceptos de Locke y su lógica contractualista, afirmando contundentemente que lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho limitado a todo cuando le tienta y que puede alcanzar lo que gana, y habla sobre la libertad, tanto civil como la libertad de propiedad de las posesiones de los hombres y los individuos de una sociedad, de una estructura social. De esta afirmación se puede inferir que el contrato social es un fundamento de legitimación del poder político jurídico basado en la libertad, en la expresión de autodeterminación. En otras palabras, que el contrato social es fundamental para poder tener legitimidad, pero a la vez obediencia a la ley o el derecho. Desde la antigüedad, ustedes recordarán, Aristóteles se preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno de sabios o un gobierno de leyes? Después de él mismo deliberar y de debatir en su escuela, concluía: lo más conveniente para las ciudades, para los estados o para las cívicas es precisamente vivir bajo un gobierno de leyes. Como lo mencioné, estos pensadores del siglo XVII y XVIII dan forma a la teoría del contrato social. Sin embargo, aunque algunos aspectos permanecen intactos, hoy hay una reinterpretación o hay una revisión del alcance que tiene el pensamiento de los clásicos sobre estas cuestiones, y día con día se actualizan y surgen interrogantes como ¿cuál es la vigencia de estos postulados en el contexto contemporáneo? ¿O qué sucede con el contrato social cuando el gobierno no logra asegurar los derechos o satisfacer a cabalidad las exigencias ciudadanas implícitas en el contrato? Mi seguridad, la seguridad de mi familia, la seguridad de mis posiciones, la seguridad de mis propiedades. Para contextualizar estas interrogantes, me gustaría antes mencionar algunos datos duros recientes en torno a la democracia. Según el reporte de Democracia 2023, que se llama Desafíos, si mal no recuerdo, desafíos frente a la autocratización, que acaban de salir apenas hace unos días, realizadas por el Instituto VDEM, el 72% de la población mundial, esto es cerca de 5.700 millones de personas, vive en autocracia, lo que representa el 46% del PIB mundial, casi la mitad. Si en 1978 solo había 25 países que vivían en un régimen autocrático, hoy en día esta cifra ha aumentado a 56 países. En términos generales, los niveles globales de democracia han retrocedido en los últimos
35 años. Por otro lado, lejos del concierto mundial del debilitamiento democrático, la región latinoamericana vive diariamente cuestionamientos profundos de sus gobiernos por parte de la ciudadanía al no satisfacer la voluntad general, y se les demanda el cumplimiento del contrato social, tanto en los espacios públicos como a través de las urnas. La democracia ha adquirido distintos enfoques, pasando de ser el gobierno del pueblo y para el pueblo a una democracia de élites, como lo dice y lo define Lafont, en las cuales sus representantes únicamente buscan los votos para arribar al poder y manejar campañas como si fueran performance o si su discurso escapa a la realidad con intereses simplemente inexistentes. Es el poder que se ostenta bajo principios aparentemente democráticos, pero que no lo son, o hay simulación en este sentido. De acuerdo con este último informe latinoamericano del 2021, solo un 49% de personas que habita en América Latina, 49 menos del 50, apoyan a la democracia y consideran que esta es preferible a cualquiera otra forma de gobierno. Preocupante que a un porcentaje alto de la región le da lo mismo un régimen no democrático que democrático. Un porcentaje considera que el gobierno puede ser. Es delicado que se piense esto y que obviamente lo que les preocupa a las personas es su propia situación personal, falta de empleo, falta de trabajo, falta de alternativas, salarios dignos, justos, falta de inserción social o falta de escala dentro del proceso democrático del sector público. Hoy en día existe una prueba latente entre el statu quo y la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas político-sociales para evitar la pérdida de legitimidad del pacto fundacional. Por eso es importante no perder de vista lo que está sucediendo. Esta pugna no podemos desapercibirla. A finales del siglo XX, tanto la tecnocracia como el neoliberalismo fueron posicionados como las corrientes de pensamiento dominante, como si fuera la piedra angular de los sistemas para cumplir con el contrato social. Luego de esto se padecieron desigualdades y crecieron los sectores de la pobreza en nuestra región. Ya en este siglo XXI, observamos cómo esta dupla, tecnocracia, liberalismo, no solo no logró cumplir con las aspiraciones y anhelos latinoamericanos, sino que coadyuvó a profundizar las desigualdades, creando sociedades más precarias, con pocos derechos sociales efectivos y una ciudadanía más desconfiada de sus gobiernos e instituciones públicas. Esta ruptura en el contrato social se vio exacerbada por la llegada de la corrupción. Desafortunadamente, salvo escasos países,
de la región, nos encontramos por encima de la posición 90 en el listado de 180 naciones evaluadas en el índice de percepción de la corrupción 2022. Quizá Uruguay, Chile, quizá Costa Rica son los países que escapan de esta situación. La corrupción institucional es uno de los más serios problemas de nuestra región, cuya solución se demanda como especial recurso, puesto que es un factor determinante que obstaculiza y también genera problemas para atender las necesidades que nos apremian. Es un tema delicado que nosotros estamos padeciendo y luchando contra eso en México. Los actos de corrupción son consecuencia en gran parte de la opacidad de los poderes públicos. Uno de los retos mayúsculos de nuestra democracia es que estas instituciones durante el tiempo generaron estas redes de complicidad, de corrupción, y que desnudarlas, desmantelarlas, ha sido una tarea gigantesca, titánica, porque se anidó, en muchos lugares de la región este proceso de corrupción ya aceptado por muchos como una cosa natural, y no podemos admitirlo ni podemos coincidir. Pero sobre todo, hay en esta democracia deliberativa, en términos de hábitos, pero sobre todo, les voy a decir una cosa que a mí me preocupa mucho en la región, los excesos de países que tienden hacia una filosofía de izquierda, pero bajo esta primicia cometen excesos en todo tipo. Por eso es lo que me preocupa de nuestra región latinoamericana. Sí hay factores que pueden servir a la renovación de nuestro contrato social de manera pacífica, sin la necesidad del derramamiento de sangre, ni golpes de Estado, sino a través de procesos democráticos, procesos electorales, procesos parlamentarios. Primero, con la creación y fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa y deliberativa, sin candados, sin obstáculos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades públicas, de los hombres dedicados al poder que están al frente de los órganos de gobierno, y lograr una mayor equidad en la distribución de la riqueza a través de medidas fiscales que tiendan a la progresividad. También la forma equilibrada entre los sectores poblacionales y fortaleciendo la garantía y cumplimiento de los derechos humanos. De ahí la necesidad de atender la causa del cumplimiento del pacto por parte de los poderes públicos con la sociedad, que la vía conveniente para Latinoamérica es su lucha por lograr este objetivo. Es recurrir a una suerte de, no necesariamente, pero un perfil más socialdemócrata, sin que este sea el tipo de sistema ideal, ni que sea el paradigma del desarrollo, pero sí una democracia
constitucional, progresista. Esta propuesta de democracia representativa con economía de mercado e iniciativa del Estado para reducir las desigualdades, también debe de promover a la ciudadanía social y concebir al Estado como un ente que garantice la igualdad de derechos y oportunidades, así como un promotor solidario entre los individuos. Hago énfasis en esto. Para mí, la clave está en la igualdad de derechos y oportunidades como elemento clave para renovar la confianza de la ciudadanía en la conversión contractualista, porque no se puede negar, así como se advierte en Capital e Ideología de Piketty, un extraordinario libro. Son 3 libros que a mí me gustaron mucho, Capital e Ideología y Vive el Socialismo. La política neoliberal y la inequidad en la distribución de la riqueza y el capital. Esto vino a socavar el desarrollo de los pueblos y es hora de corregirlo, creo yo. Por eso pienso que lograr una plataforma de bienestar e igualdad en América Latina es una condición esencial para transformar el actual pacto social. Digo esto porque el papel que debemos desempeñar las asambleas legislativas es de una renovación favorable a este tipo de propuestas. Los poderes legislativos como órganos de representación nacional son determinantes para mantener la vigencia del pacto social bajo la lógica de que el marco jurídico que impera en un país deviene en diálogo y en la concertación entre los miembros de la sociedad con el Parlamento, con el poder legislativo y los demás poderes, cuya diversidad se corresponde con la pluralidad y la sensibilidad política de la nación. Es por eso que los poderes legislativos deben de mantener vivo este pacto social a través de su actividad legislativa sobre temas de interés ciudadano, así como llevar a cabo con responsabilidad su función de control sobre los otros poderes, garantizando un sello equilibrado de pesos y contrapesos. Por eso la función de la representación de los poderes es donde para mí la ciudadanía puede descansar y equilibrar los sistemas de gobierno con una visualización mucho más moderna. Bueno, ya llevo los 30 minutos, tengo mucho que platicar, pero obviamente usted y yo tenemos tiempos acotados. Entonces, si les parece bien, voy a dejar que las preguntas fluyan. Trataré de aceptar la mayor parte en los minutos que me restan y contestarles puntualmente, que nos diga el orador, como digo, el moderador quiere que lo hagamos, y a todos me da gusto saludarlos. Espero que vengan pronto a México, que estén allá estudiando y luchando mucho por ayudarles a sus países. Enhorabuena, saludos, buenos días. Señor senador, muchas gracias por su magnífica intervención, que fue muy enriquecedora para todos nosotros que nos encontramos estudiando en nuestros países de origen. También hay algunos estudiantes que nos acompañan de Europa, de Reino Unido, que también están muy interesados en esta región. Y como muy bien usted sabe, es la primera edición de esta región, de esta cumbre latinoamericana, porque es importante poner sobre la mesa de discusión en Europa y en Reino Unido a la región latinoamericana. Agradecemos su intervención, señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a dar pie a preguntas. Si es que alguien tiene, por favor. ¿Me escucha bien, senador? Sí.
Perfecto. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Le agradecemos el espacio que nos otorgó para poder platicar con usted acerca de un tema tan importante como es el contrato social, sobre todo refiriéndonos a temas en América Latina, ¿no? Y en cuanto a eso, me quedé con una de las ideas que usted nos compartía ahorita en su plática acerca de la percepción que tiene la gente de si preferir un régimen democrático o preferir en este caso otros tipos de gobierno y esta reflexión que usted nos daba que incluso es un gran porcentaje de las personas que pareciera que les diera igual el tema de tener un régimen democrático o no. Y yo quería preguntarle si eso es digamos, es un efecto de que en América Latina tristemente hemos experimentado gobiernos autoritarios disfrazados de gobiernos democráticos, ¿no? Y podemos dar muchos ejemplos, Venezuela, Nicaragua y bueno, algunos otros. Y yo quería preguntarle, y lo hago con el mayor de mis respetos, ¿cómo ve usted alguna de las cuestiones que se han ido dando ahorita en México, muy debatidas, como el caso del debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, el tema de la militarización que se ha debatido en los últimos años, y muy recientemente también el tema del espionaje conducido por el ejército mexicano a ciertos miembros de organizaciones de derechos humanos? Me gustaría tener su percepción. Yo sé que usted es alguien muy abierto a estos temas que pudieran resultar un poco controversiales con su partido, pero me gustaría saber su opinión y bueno, platicar un poquito acerca de esa situación en México. Gracias. ¿Cómo no? Si les parece bien, puedo responder esta o si quieren un bloque de 3 o 4 y respondo todas para dar oportunidad a más que me pregunten. Perfecto. No, Vamos a tomar otras dos preguntas entonces y ahí pasamos con las respuestas. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. Me gustaría saber, ya que mencionó el tema de la democracia participativa, la democracia directa, ¿qué tan preparado usted piensa que está tanto México como la región para implementar este tipo de sistemas? ¿Cómo está la población? ¿Cuál es el estado en general del público, especialmente joven, los nuevos votantes, a este tipo de estrategias? ¿Y qué tanto podemos avanzar en el corto plazo? ¿Qué herramientas necesitaríamos como sociedad para desarrollar este tipo de herramientas más participativas? de acuerdo. Me da su nombre y me da también el otro nombre, por favor, más para registrarlos. ¿Qué nombre? La primera pregunta. Antonio. La segunda pregunta fue mía de Verónica y aquí tenemos una tercera pregunta también. De acuerdo. Senador, muchas gracias por la magnífica plática. Lo saluda Ariel García. A mí me gustaría preguntarle, retomando el tema que nos mencionaba, de que la clave para fortalecer este pacto social es la igualdad de derechos y oportunidades, aunada a una redistribución de la riqueza. Entonces, me gustaría tocar el tema de salud. Acabamos de pasar por 3 años ya de la peor pandemia que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Y eso llegó en un momento en el que México se encontraba en un proceso de transición en el sistema. Una serie de reformas muy estructurales en el sistema y que, agudizadas con el tema de la pandemia, vimos los resultados que en México el gasto de bolsillo de las personas sigue incrementando, que muchas personas están empujadas por debajo de la línea de pobreza por gastos catastróficos en salud. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo están percibiendo en el Senado todos estos cambios que se están dando y cómo se podría llegar a fortalecer el pacto social a través de un sistema de salud que sea responsivo para sus usuarios, que realmente esté poniendo en el centro a las personas y que esto esté ayudando a fortalecer? Se ha demostrado muy claramente la relación entre salud y productividad, ¿no? Y que la economía vaya mejor cuando una población está saludable. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad que están teniendo ahorita en el Senado de la República para seguir fortaleciendo estas reformas o bien retomar el rumbo y a lo mejor buscar por otros caminos y que esta redistribución de la riqueza también se dé a través de la igualdad de derechos y oportunidades en temas de salud? Muchas gracias, senador. Muy bien. Bueno. Serían las 3 preguntas, senador, por el momento. Sí, bueno, miren.
Me parecen preguntas muy importantes. Las voy a responder con toda honestidad, como siempre lo hago. Primero, Antonio, sí, a esta percepción que yo les relataba sobre la región en donde hay sectores amplios que tratan de disminuir, minimizar, declararse indiferentes frente a procesos democráticos. Quizás sea también porque los distintos partidos de distintas ideologías o geometrías políticas han fallado a la población. Quizá por eso la apatía y la indiferencia crece por momentos. Sobre los tres temas que me parece son muy acertados porque quizás sean los temas de la agenda, Antonio. Hay procesos sub iudice en el caso de los órganos electorales. Ustedes seguramente, como muchos latinoamericanos y mexicanos, incluso sin ser latinoamericanos, sino pobladores del mundo, le han dado seguimiento a este proceso complejo que hemos vivido en México por el INE y por los órganos electorales, cuyas reformas recién se aprobaron en el mes de diciembre y se concluyeron ahora en el mes de febrero. Estas reformas llamadas Plan B electoral, donde se modifican 6 leyes ordinarias, no la Constitución, sino 6 leyes ordinarias dentro del proceso electoral, han generado movilizaciones en México. Y ahora están planteando, creo que 200 recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Partidos políticos distintos y ciudadanía, incluyendo el propio órgano electoral, han presentado acciones de inconstitucionalidad para anular las reformas que el Poder Legislativo aprobó recientemente. Entonces el tema es sub iudice, el tema no se ha resuelto. En lo personal, yo les comento que no estaba yo convencido de las reformas, mi voto fue en contra, con un voto particular, a pesar de que soy el líder de la mayoría. En Morena, yo soy maestro de la UNAM y doy derecho, imparto materias sobre derecho y no podía yo ser incongruente entre lo que enseño y lo que practico. Me costó bastante, lo acepto, dentro de mi partido, que es Morena, soy fundador, pero también creo que debemos actuar con congruencia. No sé qué vaya a pasar, Antonio. Desde mi punto de vista, va a resolverse en unos 2 meses el fondo de lo planteado. Es decir, estoy hablando que podrá estarse resolviendo mayo, principios de junio. Porque como se resuelva, tendrá que iniciarse el proceso. Si se anula parte de la legislación o toda la legislación, se tendrán que observar las reglas que estaban antes de la modificación. Y la Corte tiene una gran responsabilidad. Se requieren 8 votos de 11 y los ministros de la Corte o ministras están en este momento estudiando. Ya recientemente, hace 4 días, un juez de amparo, un juez federal, le otorgó suspensión definitiva a quien la ley había destituido como secretario general del órgano electoral, el Consejo General del INE, y ya lo restituyeron, aun cuando no se resuelve el fondo del amparo, pero le otorgaron suspensión definitiva. Ahora hay otros recursos que están planteados y que nadie puede saber qué va a pasar hasta que la Corte, los jueces de amparo
y el propio Tribunal Electoral resuelvan en definitiva sobre los recursos planteados, que hay bastantes. Ahora bien, el otro tema que has tocado, por eso digo que a pesar de que están lejos de su país, veo que ya no hay fronteras, están muy enterados de lo que está pasando en México. El otro tema es la militarización. También fue un tema de debate muy fuerte en mes de octubre, noviembre, donde se estableció un plazo mayor para concluirse el 2028, de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Ese es un tema muy importante. Y también leyes que en materia ordinaria se modificaron, estableciendo que la Guardia Nacional se subordinara a la Secretaría de la Defensa o que se adscribiera a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese tema también fue muy debatido, Antonio, muy debatido. Pero ahora el quinto transitorio establece este plazo extendido. Sí, el Ejército y las Fuerzas Armadas, lo digo con toda sinceridad, han avanzado en México, tienen mucho más funciones que anteriormente. Ahora son responsables de aeropuertos, de aduanas, incluso el Tren Maya que se está construyendo, para mí una obra muy importante, de las más importantes que ha tenido México en las últimas décadas. Este proyecto en el sur, que me parece impresionante, yo estoy de acuerdo con él, pero parece ser también que se ha constituido una sociedad para el manejo y la administración del Tren Maya por el Ejército. Sí es un tema de fondo, aunque el presidente de la República, el licenciado López Obrador, actúa de acuerdo con la Constitución y la ley, hay un sector inconforme en que el Ejército pueda tener mayor presencia en actividades distintas. México está viviendo una etapa de transición política, Antonio, muy interesante. Antonio y todos, muy interesante, compleja, difícil, pero es también un proceso de transición política que inició en el 2018, en donde hay sectores que no están de acuerdo, que no les gusta el estilo del presidente, normal, pero el partido que postuló al presidente es una organización política nueva, Morena, al que yo pertenezco y fundé, tiene apenas 9 años, o menos, 8 años, y ahora ya gobierna 22 entidades federativas, 21, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, y el presidente goza de un nivel de aceptación impresionante. En algunos lugares 60%, pero en el sur de nuestro país hasta el 70 u 80%, impresionante. Y el otro tema que me has comentado es también muy interesante, el del espionaje. Todo espionaje, Antonio, es ilegal. Es simple para mí. Yo he sido opositor casi toda mi vida. Ahora soy mayoría, pero siempre, en distintas ocasiones que he sido legislador, 3 veces como diputado federal, y esta es mi tercera como senador de la República. Casi siempre fui opositor y casi siempre participé en la izquierda de México. Y te podría decir que pocas veces en la historia del país he visto tal presencia popular, tal fuerza de un hombre, de un presidente, de un líder como Andrés Manuel López Obrador. Es verdaderamente apasionado el sector que está con él. El próximo 18 de marzo está convocando el presidente López Obrador
a un acto de recordatorio de la expropiación petrolera en México, que fue un acto que le dio rumbo al país. Pero el espionaje, platicaba todo esto porque la mayor parte de mi vida he sido espiado por el gobierno, porque había sido opositor. Cuando ganamos en el 18, después de 26 años de lucha, que yo dediqué, pude haber derramado lágrimas por ese triunfo de mucha gente que nos propusimos. Y obviamente una de las cosas que me gustó es que ya no iba a ser espiado, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mí. Hasta ahora yo espero y creo que no he sido espiado, porque antes todos los días ser espiado. Quizás el que me espiaran me salvó en una ocasión la vida, porque me dijeron que había intentos de atentar contra mi vida y gracias al espionaje pude haber salvado mi vida. Entonces, tampoco no me preocupa, aunque es ilegal, no hago nada indebido, sino luchar por el país. Entonces, el espionaje resultó de hace una semana sobre una persona en Tamaulipas y se está dilucidando. Incluso el Senado tiene ya alguna ruta para este tema, buscar aclararlo y buscar información. Nosotros estamos en contra del espionaje. No puede darse, y menos en un régimen democrático que fue el que nosotros construimos durante décadas en México. Es la primera vez en la historia de México que lo gobierna la izquierda. Es la primera vez que un hombre proveniente de la izquierda ocupa la presidencia de la República y evidentemente hay una lucha real, política, entre quienes queremos mantener a Morena en el gobierno y quienes no quieren. Y me parece natural, eso es la democracia y tenemos que aceptar los resultados de la democracia. Senador, no quiero interrumpirlo, pero quería consultarle si las otras dos preguntas las podemos resumir la respuesta en una sola, ya que Bueno, tenemos que pasar la sala, así que disculpe, pero entonces, nos si encantaría seguir conversando, termino, podemos planificar. termino lo de Verónica. Verónica, bueno, democracia directa, yo creo que sí, yo confío en ella, y el Estado debe de proporcionar las condiciones para esa democracia. La única manera de perfeccionar nuestros regímenes es con la participación de la población. Y Ariel, no sé si era Ariel García, la igualdad de derechos y la distribución de la riqueza son fundamentales. La pandemia nos generó un hoyo profundo que no nos podemos levantar, un verdadero proceso de regresión. La pandemia también nos enseñó, sí, algunas cosas que debemos para el futuro prever, pero nos sorprendió y causó estragos en la economía, en lo social, en las vidas. Millones de personas perdieron la vida, muchos de nuestros familiares ya no están y recuperarnos económicamente, socialmente, culturalmente ha sido muy difícil. Creo que tenemos que diseñar, innovar nuestros sistemas de gobierno y nuestra participación. Con eso concluyo la respuesta de las tres. Quería hacer, saben ustedes que ser parlamentario a veces no mide uno el tiempo ni la respuesta. Por eso una disculpa y si puedo, ya también ustedes están a punto de la sala, pero puedo contestar dos si es que tienen tiempo. Yo también ya estoy por salir a la sesión, nos están llamando a la sesión, pero con mucho gusto. Si tuviéramos una pregunta, pero muy breve del público. No, creo que entendieron que ya es hora. Senador, le queremos agradecer desde ya, desde la Latin American Summit y desde el equipo y todos los latinos que estamos acá escuchando su participación. Muchas gracias por acompañarnos en este primer Summit latinoamericano. Por supuesto que lo vamos a invitar a futuras actividades. Nos ha encantado estar con usted hoy día. Muy informativa su charla. Rescatamos un montón de puntos, así que un aplauso por favor para el senador.
Bueno, pues, más invitados, muchas gracias y les avisamos a la audiencia que vamos a tener ahora al embajador Esteban Moctezuma y también a las 6 de la tarde vamos a tener la conferencia con Michelle Bachelet para que se queden con nosotros en el Summit y por supuesto las charlas de mañana y el viernes. Así que muchas gracias, senador, nuevamente. Buenos días, saludos. Hasta luego. Gracias. A ver, pásenme a...